En el fútbol, hemos visto goles imposibles, remontadas épicas y títulos inolvidables, pero hay algo que sigue siendo un misterio: los finales tristes. ¿Por qué tantas historias de amor entre jugadores y clubes, que parecían eternas, terminan en lágrimas, en discusiones públicas o incluso en abucheos? ¿Por qué ídolos que lo dieron todo, que parecían intocables, acaban señalados como villanos? El fútbol nos vende la ilusión de la fidelidad, de los amores inquebrantables. Nos hace creer que hay un para siempre entre el ídolo y la camiseta. Pero la historia nos demuestra lo contrario: hasta las relaciones más sólidas se quiebran de un día para otro. ¿Será culpa del dinero, de los egos, de las directivas, o simplemente del paso del tiempo? ¿Es realmente posible la lealtad en un deporte dominado por contratos, marketing y millones? Lo curioso es que, detrás de cada ruptura, siempre hay secretos, negociaciones ocultas, traiciones inesperadas, silencios incómodos. Y lo que parecía un cuento de hadas termina en una película de misterio. Hoy abriremos las puertas de esas historias que nadie quiere recordar, pero que todos necesitamos entender. Porque no estamos hablando de jugadores comunes, hablamos de ídolos que marcaron épocas, que construyeron leyendas, y que terminaron marchándose como si fueran extraños. La pregunta es inevitable: ¿cómo se llega a un final tan triste en una relación que parecía indestructible? Cuando Kylian Mbappé llegó al PSG siendo apenas un adolescente, parecía el inicio de una historia de amor perfecta. El niño de Bandy, criado a las afueras de París, fichaba por el club que soñaba con conquistar Europa. Goles, títulos nacionales y exhibiciones en Champions lo convirtieron en el rostro del proyecto catarí. Pero lo que parecía eterno se llenó pronto de grietas. Las renovaciones interminables, las promesas incumplidas de fichajes, los rumores constantes de su marcha al Real Madrid y la presión de ser el elegido empezaron a desgastar la relación. En lugar de héroe, algunos lo vieron como rehén y otros como verdugo del propio club. Los ultras pasaron del aplauso al reproche. La prensa francesa lo acusaba de tener más poder que el entrenador. ¿De verdad Mbappé controlaba alineaciones y decisiones internas? ¿Era el jugador quien manejaba al PSG desde dentro, o todo era un mito alimentado por el morbo mediático? Su salida se convirtió en un culebrón de rumores, comunicados oficiales y silencios incómodos. El ídolo de la afición parisina pasó a ser cuestionado, señalado como culpable del fracaso europeo. ¿Realmente se le puede culpar a él por no ganar la Champions? ¿O el PSG fue un club incapaz de rodearlo con el equipo que merecía? De héroe local a sospechoso eterno, Mbappé dejó una herida en París que aún no cicatriza. Y la pregunta sigue en el aire: ¿fue víctima del poder o arquitecto de su propia caída? Cuando Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United en 2021, el mundo del fútbol se emocionó. El hijo pródigo volvía a la casa donde había pasado de promesa a leyenda, con la ilusión de revivir glorias pasadas. Old Trafford explotaba de alegría, los fanáticos soñaban con volver a dominar Inglaterra y Europa. Pero ese sueño se convirtió rápidamente en pesadilla. Cristiano marcó goles decisivos, salvó partidos imposibles, pero algo no encajaba. El United era un club roto, sin proyecto claro, con entrenadores que entraban y salían sin rumbo. La frustración creció, y el ídolo comenzó a sentirse más un estorbo que un salvador. La tensión escaló hasta que llegó el golpe final, la entrevista explosiva en la que acusó al club de traición y falta de respeto. La bomba cayó en Manchester. Los fanáticos se dividieron, unos lo defendían como símbolo de la verdad, otros lo veían como un traidor que ensuciaba su propio legado. ¿Por qué un regreso soñado terminó en ruptura amarga? ¿Fue Cristiano demasiado grande para un United decadente, o simplemente no supo aceptar que el tiempo había cambiado? Lo que debía ser una historia de redención terminó como un divorcio público, televisado al mundo entero. Y la herida aún sigue abierta. ¿Recordaremos a Cristiano en Old Trafford como el héroe que iluminó la historia, o como la leyenda que cerró su ciclo en medio del escándalo? Durante más de 20 años, Lionel Messi y el Barcelona parecían una misma cosa. El chico que llegó desde Rosario con 13 años, pequeño y tímido, se convirtió en el ídolo eterno, en el rostro de la era más gloriosa del club. Se hablaba de amor eterno. Messi nunca vestiría otra camiseta en Europa. Pero un día,
la noticia sacudió al mundo del fútbol. Messi no seguiría en el Barça. El Camp Nou lloraba, el propio Leo lloraba. Pero detrás de esas lágrimas había un misterio aún más grande. La versión oficial decía que era por el límite salarial y las cuentas en rojo del club. ¿Pero acaso todo se reducía al dinero? ¿O había señales ocultas de un desgaste en la relación? La directiva de Bartomeu había dejado una montaña de deudas. Los fichajes millonarios que nunca funcionaron, la humillación de Roma, Anfield, Lisboa. ¿Eran advertencias de que incluso el amor más puro podía romperse? Algunos apuntan a que Messi ya había querido marcharse en 2020, cuando envió aquel famoso burofax. ¿Fue el adiós de 2021 una sorpresa, o la crónica de una ruptura anunciada? Los hinchas quedaron divididos. Unos culparon a la dirigencia, otros acusaron a Messi de no ceder más para quedarse. Y la pregunta sigue viva. ¿El Barcelona dejó escapar a su mayor tesoro por incompetencia, o Messi ya no quería cargar con un club en ruinas? Lo cierto es que el adiós del 10 no fue solo una salida, fue una tragedia futbolística que aún duele en millones de corazones. La verdad es que es uno de los peores momentos de mi vida. Es el mejor jugador de toda la historia y no entiendo que hay jugadores en esta plantilla que no merecen ni vestir la camiseta del Barça, ni jugar en el Camp Nou, y Messi se va. No lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo. El mejor, el genio, con la pelota que ha nacido por hacer esto y dar alegría a la gente que amamos fútbol. Gracias, Leo, gracias a ti me enamoré del fútbol. Que te vaya bien, ahí donde vayas. Aquí te vamos a echar mucho de menos. A simple vista, las historias de Mbappé, Cristiano y Messi parecen distintas. 3 jugadores, 3 clubes, 3 contextos diferentes. Pero si miramos con atención, encontramos un patrón inquietante. Todos los amores más grandes terminaron en ruptura. En París, Mbappé pasó de héroe local a sospechoso, entre rumores y culebrones interminables. En Manchester, Cristiano volvió como salvador, pero terminó enfrentado al club que lo había visto crecer. En Barcelona, Messi, el eterno capitán, salió entre lágrimas de la casa que había sido suya desde niño. Distintos escenarios, mismo desenlace, la decepción. ¿Por qué sucede esto una y otra vez? ¿Es que los clubes ya no saben cuidar a sus leyendas? ¿O los jugadores, convertidos en estrellas globales, ya no pueden ser fieles a un escudo por encima de sus ambiciones? ¿Es culpa del dinero, de los egos o del propio fútbol moderno, que devora ídolos con la misma velocidad con que los crea? Las conexiones son claras. Todos fueron más grandes que sus clubes en algún momento, todos cargaron con expectativas imposibles, y todos terminaron envueltos en un final amargo. Como si la historia estuviera condenada a repetirse. Y aquí surge la pregunta más incómoda. ¿Puede un ídolo salir bien de un club que ama, o estamos condenados a que los finales siempre sean tristes? La pregunta es inevitable. ¿Existe todavía el amor eterno entre un jugador y un club? ¿O en este fútbol moderno, dominado por contratos millonarios, egos inflados y directivas que piensan más en el marketing que en el respeto, la lealtad es solo una ilusión romántica que ya no cabe en este negocio? Quizás los hinchas somos los que más sufrimos. Porque para nosotros, las camisetas representan algo sagrado. Queremos creer en historias para siempre, en ídolos que nunca se marchan. Pero la realidad nos golpea. Los amores en el fútbol son intensos, sí, pero casi siempre terminan en tragedia. Y aquí te dejo la última pregunta, la más difícil. ¿Qué duele más? ¿Que un ídolo se vaya, o descubrir que nunca hubo un para siempre? En Fútbol Profundo 11 queremos escuchar tu voz. ¿De qué lado estás? ¿Del jugador que se sintió traicionado, o del club que tuvo que elegir entre la pasión y la supervivencia?